Señor abogado y coordinador del Centro Democrático en España, Néstor Lasso, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. De verdad que es un verdadero placer el volver a hablar con usted. Siempre es una gran alegría. Y también el intercambiar opiniones con esos grandes miembros de la mesa de su emisora, ¿no? Entonces, encantado de saludarle. Pues muchísimas gracias y a ver si usted nos hace un poco de luz sobre este panorama ceniciento que queda después de las elecciones de ayer en su país, en nuestra madre patria, porque las elecciones suelen ponerle punto final a situaciones de incertidumbre y despejar el camino cualquiera que él sea, pero despejar un camino. Y nos parece que las cosas quedaron muy enredadas. Visto desde acá, usted que está allá y usted que conoce pues infinitamente mejor que nosotros tanto el proceso electoral como el proceso político en general de España, ¿qué nos puede decir? Bueno, efectivamente, el análisis previo que usted hace es el adecuado, ¿eh? Aquí también tenemos la sensación cosas no van a mejorar con estos comicios electorales. Muy al contrario, algunos prevén que incluso que la cuestión se agrave. Pero quería un poco iniciar el tema por ver las causas de todo esto. ¿Por qué se ha llegado a esta situación ayer? ¿Por qué estos resultados, cuando en España todo el mundo pues creía que Pedro Sánchez era un político amortizado, un político que realmente pues no estaba teniendo un buen ejercicio en sus funciones de gobierno? Pero creo que aquí hay un señor que hace muchos años inventó una ley de reparto electoral que tiene mucha culpa de ello, que es el señor Don, la famosa ley Don de repartos electorales tras las elecciones. No hay que olvidar que los tres partidos de centro derecha que concurrían a estos comicios, PP, Ciudadanos y Vox, salieron los tres de la misma madre, de la casa matriz del PP, del Partido Popular, que en la época de José María Aznar, que logró el gran éxito de aglutinar a todo el centro derecha. Poco a poco y con la gestión creo que la criticable gestión de Mariano Rajoy, tanto en el gobierno como a la hora de llevar el partido, se fueron disgregando. Inicialmente le surgió Ciudadanos y hace pocos años testimonialmente apareció un partido donde los votantes quizás más extremistas, más radicales de la derecha, que venían quizás de que vivieron un poco de los triunfos del franquismo, que los tenía el PP un poco ahí callados, pues crearon su propio partido, que es Vox, ¿no? Entonces, ahora mismo por las mañanas están ya saliendo comparativas de que si esos tres partidos hubieran concurrido juntos, ¿cuál hubiera sido el resultado? Y el resultado claramente hubiera sido beneficiado para el centro derecha, yendo aglutinado con 177 escaños frente a 108 del PSOE y 33 de Podemos, cuando los que, por ir divididos, obtuvieron 123 PSOE, 66 PP, 57 Ciudadanos y 24 Vox y 42 Unidas Podemos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la falta, como usted bien decía inicialmente, de gobernabilidad. Es decir, hay un problema. España va a tener una continuidad de falta de gobernabilidad, pero creo, y a sabiendas de la experiencia de estos 10 últimos meses, que Pedro Sánchez ya sabe vivir en ese lodo. Es decir, Pedro Sánchez va a intentar gobernar solo. Eso es un poco la noticia que les doy, porque parece ser que se veía que si gobernaba con Podemos, gobernaba con los nacionalistas, inicialmente va a intentar un gobierno en solitario, apoyado puntualmente en esas formaciones, para aprobar cuestiones puntuales. Bueno, y entonces, pues, ¿qué será de España? Y segunda pregunta, ¿esto es un sistema político de izquierdas, de corte socialista? Porque va a tener que hacer alianza con otros o que no lo son o que lo son mucho más que él. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, lo primero de todo, que de momento,
y por lo menos en un mes y pico no va a pasar nada porque, como bien sabe, hay otros comicios también importantes que son los comicios regionales, municipales, autonómicos y europeos, en los que posiblemente sea como una especie de segunda vuelta de lo acaecido en el día de ayer. Por lo cual, de momento, yo creo que nadie va a mover ficha porque hay que esperar a ver lo que ocurre en esas elecciones autonómicas, donde posiblemente ahí el centro derecha posiblemente reaccione ante el peligro de lo que se ha visto ayer. Lo que ocurre que ya son unas elecciones más de segunda categoría, que no tienen decisión a nivel nacional. Pero insisto, Pedro Sánchez va a intentar gobernar en solitario, se va a apoyar puntualmente en Podemos para cuestiones sociales y en los nacionalistas catalanes, y ojo que también hay un grupo de nacionalistas, sobre todo los vascos, que han irrumpido fuertemente han tenido un fuertemente incremento de sus votos ayer, ¿no? Con lo cual, insisto, la situación se torna difícil. Hay otra posibilidad que aritméticamente sí dan los números, que es la posibilidad de un pacto PSOE-Ciudadanos, el cual está descartado por ambos, recíprocamente, curiosamente, ¿no? Es decir, Ciudadanos, y ahora explico por qué se opone a ese pacto, por activa y por pasiva, Albert Rivera, junto con la colíder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el secretario general Villegas, han manifestado desde ayer y hoy que para nada van a pactar. ¿Por qué? Por una cuestión muy fácil. Albert Rivera aspira a liderar el centro derecha ante la crisis profunda pues de un PP que, lógicamente, no hay que desdeñarlo, no hay que desprestigiarlo, porque al igual que el PSOE surgió de las cenizas con Sánchez, el PP tiene una gran estructura territorial en España y posiblemente, y no mucho tardar, vuelva a resurgir. Pero de momento Rivera va a querer ocupar ese puesto, esa franja del centro derecha, y por tanto no le interesa pactar o entrar en un gobierno con Pedro Sánchez donde pueda ser fagocitado por él y no vender, lógicamente, la idea pues de una nueva mayoría pues de centro derecha. Eso, yo creo que eso es un poco lo que se detecta de esta cuestión. Y en cuanto a Podemos, que también le darían los números unido a pequeños grupos regionales no nacionalistas, el problema es que tener, como bien saben, ahí en Colombia, tener de socio a un Pablo Iglesias, homónimo de Gustavo Petro, pues yo creo que incomoda hasta a los propios socialistas, ¿eh? Entonces, no creo que Pablo Iglesias, a pesar de que él lo demanda y lo pide por todos los medios posibles, que le dejen entrar en el gobierno. No dejo igual que pueda entrar alguna cartera un poco simbólica, pero no la vicepresidencia que él persigue. Bueno, pero de acuerdo a la Constitución española, el presidente Sánchez tiene que decir ahora con quién se une para poder tener mayoría y poder conformar gobierno. No hace falta. No hace falta. De acuerdo a la legislación española. No hace falta. Yo explico un poco cómo va. Es decir, ahora mismo, con la Constitución española en materia de lograr la investidura, establece dos vueltas. Una primera vuelta donde sí requeriría el máximo apoyo para lograr la mayoría absoluta, que está en 176 escaños, pero, lógicamente, no los tiene. Él tiene 123, puede tener apoyos puntuales, pero no logra los 176 sin el apoyo real de Podemos y de los separatistas catalanes. Pero va a una segunda vuelta donde, con la mayoría simple, es decir, que haya más síes que noes, o lograría el gobierno, lograría la investidura como presidente del gobierno. Y ahí sí lo tiene más fácil, por cuanto que, insisto, no tendría ni necesidad del apoyo de Podemos, apoyándose en grupos regionalistas, e incluso los propios separatistas catalanes estarían más interesados en apoyar a Pedro Sánchez, que no, pues igual, pues incluso con la propia abstención podría servir. Es decir, con una mera mayoría aritmética de más sí es que no es, en segunda vuelta sí Pedro Sánchez podría lograr la investidura. No olvidemos que el PP, Ciudadanos y Vox suman 145, creo recordar,
escaños, él solo ya suma 123, e imagínese la retahíla de partidos que existen para llegar a sumar 146, es decir, uno más que el bloque de centro-derecha. Lo tiene bastante fácil de ser investido. El problema podría venir planteado en la gobernabilidad, pero él ya se ha acostumbrado a gobernar mediante Real Decreto y puntualmente en algunas cuestiones pues sí pactará con algún partido. Gobernar mediante Real Decreto y tirar del presupuesto, que de eso sí lo sabe hacer, porque el gasto público se ha incrementado ostensiblemente en los 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Y eso nos preguntamos, ese aumento del gasto público tiene que hacerse contra algo, o contra impuestos o contra endeudamiento. Claro, Y exactamente. el endeudamiento ya está en cifras bastante preocupantes. Y no creo que los españoles estén muy dispuestos a más impuestos. Exactamente, pero es que hay un elemento muy agudo usted, don Fernando, como siempre. Hay un elemento que entra aquí que hay que traer a colación, y es el hecho de que en la Unión Europea sí tiene funciones vigilantes y garantistas de que se cumple la materia presupuestaria, y ya ha pegado un pequeño toque al gobierno Sánchez durante este tiempo, pero durante 10 meses las cosas se difuminan mucho, es decir, se pueden tapar, cuando al final lo que interesa es llegar con el mayor nivel de gasto público, en el fondo, de una forma indirecta de comprar votos, como ha ocurrido. Yo le doy ejemplos. En este tiempo, Pedro Sánchez ha convocado la mayor oferta de empleo público, es decir, de funcionarios que quedan fijos. Es decir, en Colombia me consta que el sistema no es lo mismo, no es el mismo, pero en España sí. Mediante convocatoria de oposiciones, cualquier persona en España puede acceder a ocupar puestos de la función pública. Bueno, pues ha convocado una convocatoria récord de miles y miles de personas que efectivamente, ¿quién va a pagar y cómo se va a pagar eso? Pues efectivamente, y lo que todo el mundo teme, que va a ser vía impuestos. Ya ha anunciado que posiblemente, lo ha dejado un poco caer, no porque era época electoral, pero que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto directo por antonomasia y el que grava a las rentas de los trabajadores y de los pequeños autónomos y empresarios, pues va a subir ostensiblemente. Entonces, ese es yo creo que la gobernabilidad va a estar complicada. Este hombre, Pedro Sánchez, es alguien que para él el poder justifica todos los medios a aplicar. Él trata, pues ya lo hemos visto en pequeños detalles, pero él, ante todo, insisto, lo que quiere es el poder por el poder, y al final veremos cómo va a acabar esto. Ya egregios economistas ya han dicho que España ya está viviendo síntomas de una importante recesión. Hay que tener en cuenta que España cuenta con un 40% de desempleo juvenil. No así ya el desempleo tal, pero el desempleo juvenil es brutal. Tiene unas connotaciones muy importantes. Por todo ello, entiendo que la situación que se prevé es bastante complicada y sin un horizonte muy claro. Bueno, pues ahí es donde viene el problema no, la cuestión ideológica, porque la única manera de salir de esa recesión es a través de unas fórmulas de austeridad, de aumento en la gestión privada, reduciendo la gestión pública, en fin, las figuras conocidas del liberalismo económico. Y entonces, ¿este hombre cómo las podrá aplicar? Pues no parece posible. Y hablando en términos de izquierda y derecha, ¿se ha hecho bien la cuenta de cuántos votos fueron de izquierda y cuántos votos fueron de derecha ayer? Sí. ¿Sumándolo todo? Sí, sumándolo todo, los votos más o menos están a la par. La igualdad era evidente. Es decir, el PSOE sacó 7 millones y pico de votos, el PP 4.400.000, Ciudadanos 4.200.000 y Vox 2.600.000, que ya le dije que de esos 2.600.000, 1 millón fueron absolutamente infructuosos por la aplicación de la ley DON. O sea, no se tradujeron en escaños porque son obtenidos en circunscripciones pequeñas que no lograron representación y, por tanto, benefició al partido más votado, lógicamente, el PSOE. De ahí, insisto, viene el resultado que le he manifestado, que si hubieran ido todos los votos obtenidos por el PP, los 4.400.000, los 4.200.000 de CES
y los 2.600.000 de Vox con una pequeña formación regionalista, Unión del Pueblo Navarro, que también es de derechas, que normalmente siempre une sus votos al PP, hubieran ido todos ellos juntos, hubieran sacado, pues insisto, como dice hoy, acaba de publicar hoy diferentes medios españoles, hace nada, menos de una hora, en el que hubieran sacado 177 escaños, o sea, utilizando con el mismo sistema, o sea, uno más de lo necesario para la mayoría absoluta. Entonces, insisto, el gran culpable de toda esta situación, independientemente de la deriva de la salida del centro político, por así decirlo, del PP, que se ha escorado quizás en exceso a la derecha para taponar la sangría de votos por Vox, en cambio abandonó y dejó a la suerte, y posiblemente de eso se aprovechó Ciudadanos y parte también el PSOE, del centro político. España, sociológicamente, don Fernando, es un país de izquierdas, de centro-izquierda, que por la gestión efectuada de los gobiernos de derecha, pues fueron poco a poco cambiando esa situación más o menos demoscópica del perfil del votante. Pero lo que está claro que el votante español es de centro, es centrista, y en España siempre se ganaron las elecciones en el centro. El PSOE provocó y lógicamente alimentó y al final se aprovechó de un Vox que en la línea de extrema derecha pues logró la división del espectro político de centro derecha español. Todo eso, insisto, provocado de muchísimas maneras, dejando participar en debates, la prensa, también la prensa de izquierda, sobre todo El País en España, ha también alimentado ese apoyo indirecto, pero no porque los quieran, simplemente porque lograban la división del voto de derecha a Vox. Es decir, curiosamente, ¿verdad?, es un poco contradictorio que el grupo Prisa apoye un poco, pues sí lo apoyó. ¿Por qué? Porque beneficiaba a su valedor, a la persona que realmente siempre apoyó al grupo Prisa en una situación que actualmente es difícil para ese grupo de comunicación, que es Pedro Sánchez. Por eso que aquí hay connotaciones de todo tipo, es decir, connotaciones políticas, connotaciones de medios que han apoyado de una manera brutal a que el fenómeno Vox se instalara en la sociedad de una forma absolutamente artificial, porque España, aunque tiene un voto de derechas y un voto que viene del franquismo, de cierta extrema derecha, se ha alimentado interesadamente para lograr la división del centro derecha, que al fin y a la postre se ha logrado. Bueno, situación pues en extremo delicada, y uno no sabe esto para dónde va, pero lo cierto es Perdone que le interrumpa, don Fernando. ¿Para dónde claro va? que sí. Está muy claro. Es decir, el gobierno Pedro Sánchez va a tratar de gobernar en solitario y apoyándose puntualmente, y si no por Real Decreto. Y a él se ha acostumbrado, es como el que se acostumbra pues a un gobierno pues en situación endeble, ¿no? En una situación hay políticos que se han acostumbrado a gobernar en minoría de forma permanente. A veces la lógica impone que no sea así, pero Pedro Sánchez se ha acostumbrado a gobernar así a base de inversiones, de incremento de gasto público para tener a la gente contenta, a la gente incluso de su propio partido, y bueno, pues nos encontramos con esa situación, ¿no? Que Pedro Sánchez va a poder gobernar de forma casi en solitario a través de este sistema, apoyándose puntualmente en Podemos, que no sabemos si al final le dará algún regalo para mantenerle callado, porque su objetivo es entrar en el gobierno, pero va a ser así. Es decir, tampoco se descartan que en un plazo de 2 años o así pueda haber elecciones de nuevo en España, ¿eh? Es decir, nadie lo descarta, porque la situación no es lo que se dice paradigma de la estabilidad. Uno se atrevería a decir que las votaciones las ganó la derecha y las elecciones las ganó la izquierda. Sí, así es. Claro. Así es. Yo diría otro en esa línea. La izquierda ganó gracias a la derecha.
Sí, increíble, Claro, increíble. claro. Ese es el resultado. Es el resultado. Ahí se resumen. Lo malo es que estas paradojas las paga la nación, ¿no? Eso Sí. tiene un costo. Los gobiernos de las minorías terminan siendo muy costosos para un país, muy costosos. Sí. Solamente un respaldo claro, un respaldo político serio a un proyecto político bien definido puede permitir un gobierno sólido y un gobierno próspero. Pero un gobierno que está pidiendo limosna aquí y allá es un gobierno valetudinario que no produce efectos positivos para los gobernados. Pues doctor Néstor Lazo, estaremos en contacto porque esta situación de Don España Fernando, bien vale la pena que la miremos de cerca. permítame un segundo, porque me ha hecho una pregunta que yo creo que es muy interesante. Voy a Dígame. hacerlo sumamente breve porque, lógicamente, dentro de la agenda del programa no la quiero alterar. Pero le faltó una pregunta para hacerme. ¿Y todo esto cómo se traduce en clave colombiana? ¿Cómo se traduce Esto. en clave de Colombia? ¿Qué aspectos puede o qué efectos puede tener el resultado de estas elecciones en Colombia? Bueno, yo creo que lo más importante en este caso es que Colombia no sale para nada beneficiada de este resultado electoral. El hecho de que el Partido Socialista pueda llegar a escorarse a la izquierda, apoyándose directa e indirectamente en dos baluartes antimodificación de los solamente Podemos y los independentistas catalanes que han apoyado ambos a Gustavo Petro y demás protagonistas próceres de la izquierda colombiana, creo que sinceramente en nada beneficia. Es decir, el gran problema que tiene ahora mismo Colombia con el nuevo gobierno es que este gobierno no va a mover ni un dedo ni ante la Unión Europea, ni ante la ONU, ni ante otros actores de carácter multilateral por lograr y apoyar a Colombia en la modificación de los acuerdos de paz. Creo que eso es quizás uno de los elementos más significativos. Al igual que a Colombia, lo mismo Venezuela. Lógicamente, si hay una cuestión que hemos visto es la tibieza, la ambigüedad de Pedro Sánchez en el tema de Venezuela. Pues ahora, lógicamente, menos, si tiene que lograr apoyos quizás más inmediatos y directos de los discípulos de Maduro en España, como son Pablo Iglesias y su Podemos. Por eso digo que también Colombia, Venezuela, no le beneficia para nada este resultado. Hoy creo que leí a Juan Guaidó, el presidente encargado de de Venezuela, que tratara de llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez para la solución del problema venezolano. Sinceramente, le doy yo la respuesta. Quieren que dialogue absolutamente con Maduro y nada más. Y no va a haber ningún apoyo más. Por eso digo que también tiene traducción los resultados electorales en España para Colombia y Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Néstor Lazo, y qué oportuna y qué bien manejada esa pregunta. Nosotros también perdimos. Un abrazo muy estrecho. Y muchísimas Felicidades. gracias por todo. Lo mismo. Gracias, adiós. Néstor Lazo, abogado, coordinador del Centro Democrático en España, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.